En densa oscuridad vagué, perdido en el error. ¿Es eso su testimonio? Quizás al día de hoy tú estás aquí esta mañana y tú puedes decir sí. Así ando yo, así anduve yo. En nuestro pecado, lejos de Dios. Sigue, hermano, perdido en error. La senda vana del placer a muerte me llevó. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. La palabra dice que una vez la tentación es concebida en nuestro corazón, da a luz la muerte, el pecado, y el pecado lleva a la muerte. La muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz. ¿Cuántas veces te han predicado el Evangelio y tú no has aceptado que Cristo sea tu Señor y Salvador aún? ¿Cuántas veces te han hablado de la voz de Cristo, de la verdad del Señor, y todavía no has abrazado al Señor Jesús? Pero a pesar de tu rebeldía, a pesar de mi rebeldía, el Señor decidió amarnos así. Sigue, hermano. Alan. De no haber sido por tu amor, aún hoy huiría de ti, adelante, en rumbo a mi perdición, indiferente aún. Así estaríamos nosotros. El Señor, hoy nosotros estamos celebrando 39 años como iglesia. Dentro de 2 días, porque en septiembre fue que iniciamos nuestra iglesia, dentro de 2 días yo cumplo 39 años en el Señor. En septiembre. A los 17 años el Señor me salvó. ¿Qué sería de mí si el Señor no me hubiese salvado? Yo sé que nada bueno hubiese sido de mí. Sigue, Alan, por favor. De mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí la cruz. La cruz hace la diferencia. Tú estás aquí esta mañana y tú has visto, has oído, has cantado o has oído cantar que todo es sobre nuestro Señor Jesucristo y todo es centralizado en la cruz. Ahí el Señor tomó tu lugar y mi lugar, tu lugar, mi lugar. Al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Y esa gracia está disponible para ti y está disponible para cada uno. Esa es la gracia de Dios que nosotros cada domingo predicamos, cada domingo proclamamos. Y aleluya. El pecador que escribió este himno dice, ahora mi vida es Cristo. Hay una gran diferencia vivir sin Cristo y vivir con Cristo en Cristo. Jesús es mi todo. Amén y amén. Ahora, Señor, tuyo seré, viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Usa mi vida. Y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Amén. Gracias, Alan. Padre, en el nombre de Jesús, ahora al tener tu palabra en nuestras manos, pedimos que el mensaje sea recibido de ti vía tu Santo Espíritu, utilizando este micrófono para que todos lo recibamos. Te ruego, Señor, que en cuanto a mí, tú me escondas detrás de la cruz de Cristo y que sea proclamado solamente tu verdad. Te lo pedimos, por favor, para gloria de Él y para edificación y salvación de los presentes.
Amén. Esdras capítulo 1. Hoy no vamos a ver Hebreos, vamos a ver Esdras. Esdras capítulo 1. Esdras está entre Apocalipsis y Génesis. Está más cerca de Génesis. Si usted encuentra Crónicas, está después de Crónicas. Por ahí, Esdras capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, allá, Biblias, mira, allá, gracias Javier. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, ese es Zorobabel, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar, Zorobabel, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. La IBC celebra hoy sus 39 años de fundada. Y durante 39 años nos ha permitido Dios servirle. Entre pruebas y bendiciones sin número, Dios nos ha permitido seguirle y servirle. El Señor Jesucristo nos enseñó que la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, somos luz en este mundo. Y una luz es para mantenerse encendida y debe ser efectiva. Es interesante, en el año 1930, en Inglaterra se prendió un bombillo y duró prendido hasta el año 2001. 71 años prendido el bombillo y se quemó. No se sabe bien, pero entre el año 26 y 29, el año 1926-1929, se prendió un bombillo en la ciudad de Magnum, en Oklahoma, en el estado de Oklahoma, que aún está prendido. Tiene, por lo tanto, entre 90 y 93 años prendido, sin apagarse. En la ciudad de Livermore, California, existe un bombillo que está prendido desde 1901.
Ya van 118 años prendido. Y este es el bombillo que más tiempo se ha mantenido encendido. Y ustedes saben que, mis hermanos, Cristo fundó la iglesia para que se mantenga encendida, se mantenga prendida. Y tú, si te has convertido a Cristo, tú eres la iglesia. Este templo no es la iglesia. Allá afuera tenemos un letrero que dice Iglesia Bautista Cristiana. Bueno, es una forma para identificar. Realmente, correctamente debería decir, en este local se reúne, se congrega la Iglesia Bautista Cristiana. Ese sería lo más correcto. Pero nosotros somos la Iglesia Bautista Cristiana. Tú eres esa luz que jamás deberá apagarse. El soberano Dios que rige los gobiernos, los quehaceres y los tiempos de este mundo, Él se ha asegurado que la iglesia brille durante más de 2000 años. La iglesia de Cristo, por todo el mundo, ha estado brillando por más de 2000 años. Aun cuando circunstancias y enemigos del pueblo de Dios han pretendido apagar a la iglesia de manera permanente, ese pueblo, la iglesia, permanece y permanecerá, porque la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. El infierno puede venir con toda su furia y no podrá con la iglesia, porque tenemos al Señor Jesucristo que nos mantiene. Tenemos su Santo Espíritu y su palabra que permanece para siempre. En el año 539 a.C., Dios levanta a un hombre, Ciro de Persia. Y él lo levanta para preservar a su pueblo. Y por medio de Ciro, Dios cumpliría sus promesas a ese pueblo. Esto fue profetizado unos 100 años antes. Por ejemplo, en Isaías, si usted quiere buscarlo, Isaías 45. Isaías 45. Así dice Jehová, versículo 1, así dice Jehová a su ungido. Estamos hablando 100 años antes. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, y para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo, dice Jehová, ¿verdad? Iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, y que hago la paz y creo adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. El Señor decidió levantar a Ciro II, que fue rey de Persia. Persia estaba al sur de lo que es hoy Irán. Conquistó la región del norte, Media, formando el imperio medo-persa. Al romper los acuerdos, Media fue absorbida, concluyendo en el imperio persa. Más tarde, después que se recuperó de esas guerras,
Ciro conquistó Babilonia. Realmente la conquistó sin siquiera pelear. Ciro era un rey impío. Era un rey impío. Ciro era recio al conquistar, pero era benevolente con los conquistados. Incluso él les daba a los conquistados cierta autonomía y permitía que construyeran templos para adorar a sus dioses. Israel fue igualmente favorecido. Esdras nos relata cómo Ciro fue instrumento de Dios para preservar al pueblo de Dios y para cumplir sus promesas. Nosotros lo leímos, capítulo 1, versículo 1. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. También Isaías profetizó, más tarde Ageo también profetizó y Zacarías. Entonces Ciro fue instrumento de Dios para emancipar a los judíos, para que regresaran a Jerusalén según la promesa de Dios. Zorobabel fue el primero en regresar con un grupo de unos 50,000 judíos. Eso fue el primer grupo que regresó. La mayoría, aunque Ciro abrió las puertas para que todos los judíos, todos los descendientes de judíos, regresasen a Jerusalén, fueron pocos, solamente 50,000 que regresaron. Ellos se habían establecido allá en Babilonia, habían hecho su vida, habían hecho sus negocios y estaban cómodos en Babilonia. 70 años duraría ese pueblo en Babilonia según el castigo de Dios. Muchos de nosotros tendemos a entrar en piloto automático. Y de esa manera nosotros perdemos la perspectiva del plan de Dios. Plan que nunca cambia y no se detiene. Y nosotros somos parte de ese plan. Y nos honra ser útiles en ese plan. Por lo tanto, hermanos, repito, nos honra ser parte del plan de Dios para edificar y para fortalecer el pueblo de Dios, que es la iglesia. Quisiera, hermanos, animarles a que ustedes se unan a la edificación de la iglesia de Cristo. Y si ya están involucrados, pues aleluya, vamos a hacerlo con más amor, más dedicación, más empeño, con gozo, con alegría. Este capítulo 1 demuestra Dios manifestando su misericordia y su gracia para con su pueblo. Porque después que antes de Ciro, ¿verdad?, estaba Babilonia, Israel fue conquistado por los babilonios 3 veces, a pesar de la advertencia de Dios a través de Jeremías, que le decía: entréguense a los babilonios, ríndanse, no le hagan fuerza para Dios preservarlos, pero ellos desobedecieron al Señor. Y 3 veces Nabucodonosor invadió Israel y en las 3 veces se fue llevando gente para Babilonia hasta que la última vez dejó todo destruido, incluyendo el templo. Eso es por la rebeldía de los reyes de Judá y el pueblo de Judá contra Dios y contra su siervo, dice la Escritura, que era el rey de Babilonia en ese momento. Bueno, con Ciro, 70 años después, según la profecía, Dios decide cumplir su propia palabra enviada por los profetas Isaías, Jeremías, Ageo, Zacarías, como habíamos dicho. Su pueblo necesita unirse, fortalecerse, construir
su templo, construir su ciudad capital y restablecer las demás ciudades y toda la actividad del pueblo, su pueblo necesitaba regresar a él. La construcción del templo, que es lo principal, tenía que ser lo primero. Zorobabel, Esdras y Nehemías fueron instrumentos de Dios para eso mismo. Zorobabel, como les dije, regresó como líder del primer grupo, 50,000 judíos. Sin embargo, entre Zorobabel y Esdras pasaron 80 años. Y entre Esdras y Nehemías pasaron cerca de 13 a 15 años. El propósito específico de Zorobabel era la reconstrucción de la casa de Dios. Y así fue, regresó a Jerusalén para construir la casa de Dios. Hablamos de reconstrucción, pero realmente fue necesario construir desde el primer peldaño. Ellos tuvieron que construir la zapata, los fundamentos de la casa de Dios. $80 años más tarde, Esdras tuvo que terminar el templo de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos la misma encomienda. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios tiene en este país, República Dominicana, es mucho. ¿Cómo sabemos eso? Hay muchos de ellos que todavía no se han convertido a Cristo. ¿Cómo así que hay mucho pueblo que todavía no se ha convertido a Cristo? Eso mismo. Dios en su misericordia y en su gracia ha mirado a República Dominicana. El evangelio en República Dominicana entró hace más de 100 años. Los bautistas hace cerca de 70 años. Y el evangelio se ha esparcido de manera gloriosa a través de toda la república. Por todo lado se predica el evangelio en República Dominicana. Donde quiera que vamos. Pero todavía hay mucho pueblo. Como Dios ha mirado con gracia a este pueblo, República Dominicana, sabemos que hay mucho más pueblo por salvarse. Y es nuestra encomienda que les prediquemos el evangelio, que sigamos predicando, que los alcancemos, porque así es que crece la iglesia de Cristo. Es una aplicación de la reconstrucción de la casa de Dios. Esdras menciona no menos de 50 veces, hace referencia a la casa de Dios, que tenía que ser construida y terminada y que debería estar operando para gloria de Dios. Esa es nuestra encomienda. Necesitamos, por tanto, unirnos, fortalecernos, seguir edificando la iglesia y esforzarnos en el evangelismo personal. Nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, de estudios, las personas con quien interactuamos día tras día, seguir compartiendo el evangelio. ¿Qué encontramos nosotros en este pasaje? Encontramos que en primer lugar el Señor hace una convocación a servir a Dios, a servirle a Él. Versículos 1 al 4. Ciro fundamenta su edicto en la persona de Dios. En el primer año de Ciro, ¿verdad? Versículo 2 dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia. 2 puntos. Dice que fue por palabra y fue por escrito que escribió Ciro. Ciro comienza su escrito de esta manera. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
En ese momento era el rey más poderoso de la tierra. Y sin embargo, encontramos preciosos versículos como Proverbios 21:1, que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Un rey impío. A veces yo escucho a los creyentes refiriéndose a Ciro como si fuera creyente. No, era impío, pero estaba siendo guiado por Jehová para beneficio de su pueblo, del pueblo de Dios. Y el Señor, a través de Ciro, convoca al pueblo de Dios, que dice, versículo 3, ¿quién haya entre vosotros de su pueblo? Sea Dios con ustedes, sea Dios con él. Y vayan, regresen y construyan la casa de Dios. ¿Por qué los imperios cuando conquistaban se llevaban la gente cautiva? Para reducir la fuerza de esas naciones. Tan sencillo como eso. Reducir su fuerza, destruir su identidad. Parte de lo que lograron los babilonios. Lograron con Judá y los asirios lo lograron con Israel, el reino del norte. Destruyeron su identidad. Eliminaron esa amenaza. Y así sucedió. El rey Ciro dice, muy bien, ya ustedes tienen aquí 70 años, váyanse, regresen a su tierra, construyan la casa de Jehová, el Dios de los cielos. Y solamente 50,000 quisieron ir. La convocación es a todos y a cualquiera, según vemos en el versículo 3. Servir a Dios no es por obligación, es voluntario, a cualquiera. Pero recuerden, nos honra a nosotros servirle a Él, ser siervos de Él. No es que nosotros le hacemos un favor a Dios cuando le servimos. No, es que para nosotros eso es un honor, servirle al Señor. Servir a Dios es verdad que requiere esfuerzo. Bueno, hay un dicho, ¿verdad?, de que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Trasladarse desde Babilonia hasta Jerusalén en aquel tiempo tomaba cerca de 5 meses. Lo vemos, por ejemplo, en Esdras capítulo 7, versículo 8 al 9. Esdras se trasladó y dice, lo puedo leer, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al mes 1 del mes 5 llegó a Jerusalén. O sea, salió el 1 del primer mes y llegó el 1 del 5 mes. Le tomó 4 meses, 5 meses para llegar. O sea que no era un traslado fácil. Cuando mi esposa y yo fuimos a Lisboa en mayo, oye, ese viaje de 8 horas dentro de ese avión es desesperante. 8 horas en avión. ¿Qué será? 4 meses, 5 meses en burro, en mulo, en caballo, en camello, a pie. En el avión íbamos con aire acondicionado, nos trajeron comida, bebida, podíamos dormir, pararnos, teníamos un baño, no muy agradable, pero bueno. Pero imagínese usted a través de esos desiertos. Claro que no era cómodo. Ahora, cuando la convocación conquista el corazón, el costo no se percibe como costo.
cuando la convocación de nuestro Dios nos conquista, y la gente nos dice, pero ¿cómo? ¿Tú te vas? ¿Y cómo? A mí no me cuesta, a mí no me importa, a mí no me duele. Eso no es nada. Es así. La obra de Dios, vemos en el versículo 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No cuesta. La obra de Dios se hace con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestra disposición, con nuestra responsabilidad, con nuestra seriedad, con nuestra dedicación. Y dice, todo lo que haya quedado, todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, cuando esas personas son motivados, los resultados son palpables. Pues Dios es honrado entonces y la vida de los voluntarios es bendecida. Entonces vemos aquí una convocación a servir a Dios. Y es una convocación que el Señor nos sigue haciendo aún al día de hoy. Sí, son 39 años, donde la mayoría de ustedes no han estado aquí los 39 años, otros han estado muy cerca de estos 39 años. Como ustedes saben, algunos todavía no lo saben, de los que estamos aquí, la persona que más tiempo tiene entre nosotros es la hermana Lurdita. Ella se convirtió un mes antes que yo, como un mes o 2 meses antes. Después el Señor me salvó a mí, etcétera. Ya ustedes conocen. Está el hermano Ángel Elías también, de allá atrás, hace mucho. Tenemos a doña Lourdes también con nosotros, don Rafael. Sé que damos gracias al Señor. Otros tienen 30 y pico de años, 20 y pico de años. Otros tienen unos cuantos meses o unos cuantos añitos entre nosotros. Todos somos una familia, la familia de la Iglesia Bautista Cristiana. En el versículo 5 y 6 nosotros vemos que la convocación obró. Dios convocó a través de Ciro y hubo voluntarios que actuaron. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Cómo despierta Dios el espíritu de alguien? Hablándole. Es así. No hay una electricidad que baja por la espina, donde la gente dice, oh, el Señor me habló. No. No hay un rayo que caiga y que parta la casa en dos para que uno despierte. No. La palabra de Dios es predicada. Esta es la palabra de Dios. La palabra que pertenece a Dios. La palabra que sale de Dios para nuestros oídos, para nuestro corazón, para que nosotros actuemos, para nuestra voluntad. La palabra que sale, que pertenece, sale a Dios para nosotros. El mensaje para nosotros. Cuando el mensaje sale y tú lo oyes y yo lo oigo, debemos activarnos. Todos escucharon el mismo mensaje. 50,000 decidieron ir. Qué bueno por esos 50,000. Gloria a Dios por esos 50,000. Llegaron y establecieron los cimientos y comenzaron a construir. Pero ustedes saben qué los detuvo: el chisme. El chisme detuvo el avance de la obra. El chisme, la crítica,
detuvo el avance de la obra. ¿Durante cuántos años? Más de 50 años, hasta que llegó Esdras. Recuerden que yo les dije, entre Zorobabel y Esdras pasaron 80 años. Zorobabel, no sé exactamente cuánto tiempo duró construyendo lo que construyó, hasta que el chisme la detuvo. Unos que no le gustó lo que estaba haciendo Zorobabel, enviaron cartas al rey, que ya no era Ciro, era otro, y mandaron a parar la obra. Hasta que entonces con Darío, rey Darío, Dios otra vez levanta a Darío para retomar la construcción del templo, y después con Artajerjes la terminación del templo. Hermanos, todos podemos y debemos. 50 veces Esdras hace mención de la construcción de la casa o el templo de Dios. Ese está muy claro. Los responsables se sintieron responsables. Y eso es necesario, que el que es responsable se sienta responsable para que la obra se pueda hacer. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ageo capítulo 1 versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Qué bueno es ver cuando los hermanos obedecen, cuando los hermanos trabajan, se sacrifican. Qué bueno es ver eso. Es glorioso, da alegría. Y sí, contagia. Hay hermanos que contagia ver su alegría, su gozo en servir al Señor. Pero cuidemos de lo que destruye, cuidemos de lo que frena el avance de la obra, que es el chisme, que es la crítica. Cuidemos de eso, hermanos. Y podemos nosotros y debemos nosotros edificar la iglesia. Un misionero en África, compartiendo la palabra de Dios, una anciana recibió el evangelio, aceptó al Señor, se convirtió a Cristo. Ella era prácticamente ciega y no sabía ni leer ni escribir, naturalmente. Pero ahora que había abrazado a Cristo, ella quería compartir con los demás su nueva fe, pero no sabía leer, no sabía escribir. Fue donde el misionero y le pidió que le regalara una Biblia. El misionero le regaló la Biblia y ella le dijo: busque Juan 3:16 y subraye Juan 3:16 y márquemelo ahí en la Biblia para que para mí sea fácil, como ella era prácticamente ciega, fácil abrirla. Y bueno, el misionero lo hizo y estaba curioso de saber que una anciana ciega no sabe leer, no sabe escribir, ¿qué va a hacer con la Biblia? Y un día la siguió mientras ella se trasladó hacia el liceo, la escuela del pueblo, y se paró justamente en la salida cuando los muchachos estaban saliendo. Y ella, al que podía detenerlo, detenía y le preguntaba: ¿tú sabes leer? Sí. Léeme esto, por favor, y le abría. ¿Qué dice aquí? Y el niño le leía el versículo. Entonces ella le preguntaba: ¿tú sabes lo que eso significa? Y ahí le compartía el evangelio. Muchos de esos niños fueron salvos. Y hay un registro, según la historia que yo leí, de que 24 de ellos eventualmente fueron pastores.
Cuando alguien dice es que yo no sé qué hacer, cuando alguien dice es que yo no puedo hacer nada, es justo preguntar, ¿seguro? Sí, podemos. Vino ahora mismo a memoria una historia también, un testimonio de una niña que quedó paralítica en cama. Ahora no recuerdo qué enfermedad es, fue un testimonio que leí hace muchísimos años atrás. El Señor trajo a mi memoria ahora. Ella no podía hacer nada, estaba paralítica en su casa, ya no, o sea, o era en el hospital o era en la casa, creo que estaba en la casa, no podía hacer nada, no podía moverse. Le pidió a su mamá que escribiera en un papel nombres de personas y ella se pasaba día tras día, mes tras mes, año tras año, orando por la salvación de cada una de esas personas. Cuando ella falleció, todas se habían arrepentido y se habían entregado a Cristo. Que no podemos hacer algo por el Señor, que no podemos ser parte de la edificación de su iglesia. El Señor nos ha convocado a todos, el Señor nos ha encargado a todos. Todos podemos hacer algo. En tercer lugar, el Señor provee lo necesario para cuando su pueblo obedece. El Señor provee lo necesario cuando su pueblo obedece. Los versículos 7 al 11. Tenemos la provisión económica abundante de parte de Dios. Que nosotros, miren a su alrededor, aquí tenemos 200 y pico, 300 personas. No es verdad que nosotros tenemos la capacidad para construir este edificio, estas instalaciones, comprar estos solares y después pagar ¿verdad? A los arquitectos y después hacer esta construcción. O sea, aquí no es imposible. Nosotros no podemos hacerlo. Pero el Señor lo proveyó, ¿verdad que sí? El Señor lo proveyó. ¿Y a quién usó el Señor? A quien Él quiso. Es verdad que hay muchos que dieron muchísimo, pero hay muchos que dieron lo que podían y más allá de lo que podían y siguen dando. Para que nosotros tengamos esto. Yo no sé si usted se acuerda cuando llegamos aquí, a este templo, no había luces, no había electricidad, no había nada de esto, no había techo, eso era zinc. Y lo que sí había era mucho calor. Nosotros nos reunimos aquí en la mañana porque todo eso que ustedes ven que está ahora tapado, todo eso son ventanales. Y ahí atrás también, y ahí también, son ventanales. Había luz, durante el día podíamos reunirnos aquí con mucho calor. Después compramos unos abanicos industriales, ¿se acuerdan? Y después teníamos un pequeño sistema de sonido y los abanicos, porque tenían que estar a todo lo que daron, como 5 o 6 abanicos, no recuerdo. Ya ustedes saben, de esos industriales, una bulla increíble aquí. Había un feedback muchísimo feedback con el sonido. O sea, ya ustedes saben. Y miren cómo poco a poco el Señor nos ha dado lo que tenemos. Y qué bueno que el Señor ha puesto en el corazón de ustedes como iglesia, que mucho de lo que el Señor nos ha dado, nosotros también hemos dado. Ayer en la mañana me invitaron a predicar en un desayuno de caballeros. Y yo fui y recordé cuando entré en el templo, en el pequeño templo, las paredes estaban cubiertas de los paneles acústicos. Ustedes se acuerdan que tuvimos que poner paneles acústicos en todas las paredes, por todos los lados. ¿Se acuerdan? Cuando se hizo esta remodelación, pues teníamos todos esos paneles y los regalamos a diferentes iglesias.
Y ahí estaba ese templo con todo esto. Lo pusieron muy bonito, muy bien ordenado, muy correctamente. Y después la silla, mira las sillas. Todas las sillas que ellos tienen fueron sillas también regaladas por la iglesia. Por esta iglesia a esa iglesia, cuando cambiamos nuestras sillas. Qué bueno es eso, hermano. Es parte de la construcción. Esa es parte de la abundancia económica que el Señor nos da. Pero fíjense en el capítulo 6, versículos 3 y 4, no es necesario que lo busquen por causa del tiempo. Ciro da la orden de que todos los gastos salgan de las arcas del rey. ¿No es eso increíble? ¿No es eso glorioso? O sea, es un rey impío, es un rey idólatra, es conquistador, pero él dice, vayan, adoren a su Dios, sí, construyan la casa de su Dios. Y por cierto, Dios ha puesto en mi corazón que yo pague por ello. Aleluya, gloria al Señor. Y así sucedió. Pero ustedes saben que no fue solamente Ciro, sino Darío también lo hizo. También dijo, vayan, regresen y yo pago por ello. Y después vino Artajerjes y dijo lo mismo. Capítulo 6, versículo 3 al 4, vemos a Ciro. Capítulo 6, 7 al 9, vemos a Darío. Y capítulo 7, 13 al 22, vemos a Artajerjes. Proveyendo, Dios utilizándolos para proveer. Y hay la provisión también de otras necesidades para hacer la obra. No se puede hacer la obra, y principalmente la obra de Dios allá. Ellos lo primero que hicieron cuando llegaron fue construir el altar. Eso fue lo primero que hicieron. Antes de tirar la zapata del templo, construyeron el altar. ¿Por qué? La adoración a Dios, los sacrificios a Dios, la adoración a Dios. Y cuando finalmente terminan, adoran al Señor todos los días, comenzaron a cumplir con las leyes ceremoniales, echan la zapata y cuando terminan la zapata ya había una serie de sacerdotes vestidos con las vestiduras sacerdotales, entrenados, y había cantores y cantoras ya entrenados con los himnos que ellos conocían, listos, y hicieron un culto. ¿No es eso maravilloso? Cuando el pueblo de Dios se une y dice, es para Dios. Es para Dios. Y tenemos diferencias y podemos tener desacuerdos, pero es para Dios. Estamos aquí. Es imposible que nosotros no vayamos a tener diferencias. Y eso está bien. Está bien. Solamente que no actuemos como Pablo y Bernabé, que tuvieron una diferencia y pelearon y se fueron cada uno por su lado. Después de grandes bendiciones que Dios les dio a ellos juntos, sirviendo juntos, se pelearon. Ninguno quiso dar su brazo a torcer y se dividieron. Pero Dios en su gracia siguió usando a Pablo por su lado y a Bernabé por su lado. Pero a veces uno se pregunta qué hubiese sido si hubiesen permanecido juntos. Y no está mal preguntarse eso. Lo que está mal es que no pensemos a sacar conclusiones. El Señor proveyó para todo tipo de necesidad, dice el versículo 7. Todos los utensilios, todo para la adoración a Dios. Todos involucrados, cada uno en su tarea. Mientras unos echaban el cimiento, otros preparaban la adoración. Cada uno en lo suyo, como debe ser, como lo estamos haciendo, como ustedes lo hacen, como debemos seguir haciendo. Hermanos, el bombillo que por más tiempo ha estado encendido es el de California, como vimos. Probablemente su luz en este momento, después de 118 años, probablemente su luz no sea tan brillante como lo fue al inicio. Es probable, no sé. Pero por razones naturales, en este mundo, después de Génesis 3, donde Adán pecó contra Dios y como consecuencia todos nosotros
hemos pecado y pecamos contra Dios, es normal que nuestras fuerzas mengüen en la medida que vamos avanzando en años. Es la verdad. Yo veo al pastor Yadín, que tiene 41, ¿verdad? 41. Y yo regreso en años, 41. Sí, eso fue cuando yo comencé a jugar fútbol otra vez, allá en Moca. No es lo mismo que con 56. A veces yo creo que todavía tengo 30, hasta que mi cuerpo me dice mentiroso. Y algunos dicen, diría el hermano Emilio, pues usted es un niño. Sí, de verdad, el hermano tiene 81, bien contados y sirviendo al Señor, gloria a Él. El hermano está como el bombillo, ¿okay? Todavía prendido. Y así debemos ser todos. Yo no sé qué es lo que se está riendo Orlando allá atrás, pero ya algo está él pensando ahí atrás. Pero en Inglaterra hay otro bombillo que se prendió por primera vez en 1883. La diferencia es que ese bombillo no ha estado todo el tiempo prendido, pero ha pasado en la misma familia de generación en generación y todavía prende. Quizás tu luz ha estado apagada. Todavía no te has convertido a Cristo, no tienes luz de parte de Dios y necesitas convertirte al Señor Jesucristo. Necesitas reconocerlo a Él como Dios, Salvador, el que perdona tus pecados y te limpia de toda tu maldad, el que te libra de culpa y de condenación, el que te regala la vida eterna, la salvación, la gloria eterna. Quizás tu luz está apagada. Quizás tu luz ha estado intermitente, como ese bombillo, que a veces lo prenden y a veces lo apagan. Pero hoy, nuestro Padre Celestial, al recordar que Él ha mostrado su fidelidad y su amor para con nosotros durante 39 años, hoy Él nos convoca de nuevo a que nos levantemos y le sirvamos. A veces nosotros estamos sirviendo y nos mantenemos sirviéndole, pero como que las fuerzas caen, nos desanimamos, no hay gozo en el servirle. Necesitamos que el Señor nos diga: hey, espérate, despierta, vamos, es a mí que me sirves. Quizás alguien aquí, entonces, que necesitas entregarte a Cristo Jesús. Te exhortamos, te animamos, te invitamos a que ahora, esta mañana, tú te entregues a Cristo Jesús, para que Él prenda tu luz, para que tengas vida eterna en Él, no en esta iglesia. Este púlpito solamente sirve para proclamar la verdad. Después no hay nada más. En este templo no hay nada que no sea sagrado, excepto el pueblo que se congrega aquí y la palabra que se predica. Aquí no hay salvación, excepto en el mensaje que predicamos. Él es Cristo Jesús, Él es el Señor, Él es el Salvador. La pregunta es, si Él es el Señor y Él es el Salvador, ¿es Él tu Señor? ¿Es Él tu Salvador? ¿Ya te salvó? Si Él vino a salvar, ¿ya te salvó? Él quiere salvarte. Recíbele como Señor y Salvador. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos convocas a regresar a ti, a servirte a ti,
Como decía el himno, mi vida es Cristo. Para salvación y para servicio. Él es la vida eterna, Él es mi vida en esta tierra. Señor, quizás tú tienes a alguien para salvar esta mañana. Te ruego que tú lo hagas. Si estás aquí esta mañana, te quiero hablar a ti. Si no te has convertido a Cristo, si no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te quiero hablar a ti. Hazlo. El Señor quiere salvarte. Él murió en la cruz para salvarte, para perdonarte, para limpiarte de tu pecado. Quizás has resistido durante muchos años, pero es el momento de tomar la decisión. Ni tú ni yo sabemos qué habrá, ni ahorita ni mañana. Ni tú y yo sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Ni tú ni yo sabemos si vamos a estar vivos ahorita. El libro de Santiago dice que nuestra vida es como una neblina que está por un momento y luego desvanece. Si el Señor te tiene aquí y te trajo aquí esta mañana es para que escuchases el Evangelio y tomes una decisión. El Señor te ha hablado. Quizás tú te preguntas, pastor, entonces, ¿qué debo hacer? Tú has pecado contra Dios, habla con Él, pídele perdón. Ahí en tu asiento, tú y Él, a solas, en privado, habla con Él, dile, Señor, ciertamente yo he pecado contra ti. Puedes hasta recordar ahí en tu silencio algunos de los pecados y pídele perdón al Señor por ellos y por todos los demás, que te limpie de toda maldad. Y dile, Señor, a partir de este momento quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Y a partir de hoy seré tu siervo, tu discípulo. Pero eso no es fácil, no es demasiado fácil. Bueno, el Señor Jesucristo hizo la parte difícil para que para ti y para mí sea fácil. Él fue a la cruz. La paga del pecado es muerte. Cristo murió en tu lugar, en mi lugar. Pero Él resucitó para garantizarte vida eterna. Sí, eso es todo lo que tenemos que hacer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, dice la palabra. ¿Deseas entregarte al Señor hoy? Si lo deseas, yo quisiera ver tu mano, quiero orar por ti y queremos orar contigo también. ¿Hay alguien? Los hermanos orando, por favor, ¿hay alguien? Si quieres hoy o quieres conversar un poquito más para entender mejor el Evangelio, quisiera ver, déjame ver tu mano, quiero orar por ti, queremos conversar contigo después, si esa es tu voluntad, si es tu deseo. ¿Hay alguien? Déjame ver tu mano. ¿Sí? ¿Alguien? No luches. Dile, Señor, sí, ya, me rindo. Me rindo. He luchado, me he resistido, pero ahora yo cedo. Ahora yo me rindo a ti, Señor. Déjame ver tu mano. ¿Hay alguien? Yo quiero orar por ti y quiero orar contigo. Bien. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Sea Cristo siempre exaltado en esta iglesia, con nosotros, a través de nosotros, en nuestras vidas, en este templo y mientras vivimos tu vida fuera de él. También gracias, Señor, por los alimentos que tú has provisto para nosotros. Gracias por haberlos provisto. Gracias por los hermanos y hermanas que han trabajado y se han dispuesto para tenerlo todo preparado para nosotros. En Cristo Jesús. Amén.